Luego de analizar la estructura de la membrana citoplasmática, vamos ahora a analizar los transportes a través de la membrana. Importante que vamos a ir a nuestra primera parte y vamos a tener una segunda parte de esto. ¿Qué vamos a hacer? Diferenciar los mecanismos de intercambio de partículas entre la célula y el ambiente, ya sea en forma pasiva o activa. Lo más importante de esto, y de hecho se los destaqué, es el gradiente de concentración. El gradiente de concentración corresponde a la diferencia de concentración de las partículas disueltas que hay entre dos medios. Por ejemplo, acá tenemos una sustancia que está en azul en la parte externa de la membrana y una sustancia que está en la porción interna. ¿Dónde hay más sustancia? Se supone que hay más sustancia en la parte exterior. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección se deberían mover para que no exista gasto energético? ¿Cómo se mueven las partículas? ¿Se mueven de donde hay más a menos o se mueven de donde hay menos a más? Pues las partículas se van a mover de donde hay más a donde hay menos. Ese es el movimiento natural de las partículas, de los gases. Es cosa que nosotros observemos una fogata, el humo no se queda concentrado, sino que va de donde hay más humo a donde hay menos humo. Esto es el favor del gradiente. El movimiento de donde hay más concentración a donde hay menos es favor del gradiente. ¿Ya? Y si la partícula se mueve en contra del gradiente, eso va a recibir el nombre de activo, transporte activo, porque necesita un gasto de energía. En cambio, todas las partículas que se mueven a favor del gradiente son transporte pasivo. Por lo tanto, este movimiento, si nosotros vemos acá el ejemplo, la pregunta es si está a favor o en contra del gradiente. ¿Qué me dicen ustedes? Pues bien, este es un ejemplo de movimiento que está a favor del gradiente, por lo tanto no va a tener gasto de energía, va a ser un transporte pasivo. Y este va a ser un movimiento que está en contra, por lo tanto va a ser un transporte activo. Ahora, el resumen de todos los transportes lo tenemos acá y nosotros vamos a partir hablando de los transportes pasivos, diferenciando luego los transportes activos la primera parte, ¿ya? Porque no alcanzamos a ver todo, sino va a ser un video muy largo. Entonces, vamos a partir con los transportes pasivos. El transporte pasivo es un movimiento de partículas que va a favor del gradiente, no gasta energía en forma ATP y lo que trata es alcanzar el equilibrio con su medio, tanto el medio externo como el interno va a alcanzar el equilibrio y tenemos que pensar que esto hay una membrana en medio, por eso ahí están los fosfolípidos al medio. En el transporte pasivo tenemos la difusión simple que va a corresponder a gases sencillos como el oxígeno y el dióxido de carbono que van a atravesar fácilmente la membrana, ¿ya? También tenemos la difusión facilitada que corresponde a los movimientos de partículas a través de proteínas. Muy importante, para la difusión facilitada siempre va a haber una proteína que están ahí en rosadito y en verde, ¿ya? Las proteínas de transporte de membrana. Tenemos el canal iónico que va a corresponder al movimiento exclusivo de iones. Las partículas que están ionizadas, que perdieron o ganaron electrones, van a atravesar por ahí. También vamos a tener los carrier, que son los que son exclusivas, o sea, son partículas que se mueven exclusivamente por ese tipo de proteína. Por ejemplo, la glucosa tiene una proteína que es exclusiva para ella. Según la cantidad de partículas y el sentido de movimiento, tenemos el cotransporte, que puede ser sin porte o antiporte. El sin porte es cuando dos partículas ingresan a la misma dirección. Y el antiporte es que una partícula entra y la otra sale. Cuando solamente se mueve una sola partícula se denomina uniporte. ¿Ya? En este caso no está el ejemplo uniporte porque estaba en la imagen anterior. Aquí tenemos el sin porte a la izquierda y el antiporte a la derecha. La osmosis, muy importante la osmosis, puesto que es el movimiento del agua a favor de un gradiente de concentración. No utiliza ATP, es una forma de regulación que no corresponde ni a gases ni a otras partículas, sino que corresponde al agua. Y esta se va a movilizar a través de los
fosfolípidos o a través de canales llamados acuaporinas. Las acuaporinas son exclusivas del agua. Y el agua se va a mover de donde hay más agua a donde hay menos agua. Siempre se mueve así. Según el tipo de solución, ya solvente y soluto, va a haber también diferencias en los tipos de transporte. Por ejemplo, cuando una solución es hipotónica, quiere decir que tiene menos concentración de soluto. Cuando una concentración es isotónica, quiere decir que tiene igual concentración de soluto. Y cuando una solución es hipertónica, quiere decir que tiene mayor concentración de soluto, siempre comparado con otra solución. Las soluciones para determinar si son hipo, iso o hiper tienen que estar siendo comparadas con otra. Ojo con eso. ¿Ya? No pueden ser al azar. Esto tiene que ser comparado con otra y eso va a determinar si es hipo o hiper. Por ejemplo, ¿ya? Si nosotros observamos acá, la solución 1 y 2 prácticamente son iguales, ¿ya? Por lo tanto serían isotónicas, y la solución 3, como tiene más sal que está en rojo, correspondería a una solución hipertónica con respecto a 1 y 2. Con respecto a 1 y 2. Siempre se comparan las soluciones. Voy con otro ejemplo para ver cómo están de atentos. Miremos acá. Tenemos 1000 ml de agua en ambas zonas, A y B. Una membrana semipermeable en medio, pero tenemos en A 10 gramos de sal disueltos y en B 20 gramos de sal disueltos. ¿Cuál está más concentrada? ¿A o B? ¿Para dónde va a ir el agua? Bueno, les voy a dar la respuesta. La más concentrada, obviamente, la que tiene más sal, es B. Por lo tanto, el agua, donde hay más agua, es de hipotónico a hipertónico. Por lo tanto, el agua se va a mover de A a B. Va a tratar de disolver esta cantidad de sal. ¿Ya? Eso pasa si tenemos membranas semipermeables. Ahora, cuando usted se mete a la playa, ¿bota agua o absorbe agua? Buena pregunta. Bueno, hay algunos fenómenos de las células animales, por ejemplo, cuando nosotros sumergimos las células en distintas concentraciones. Cuando nosotros colocamos la célula en un medio parecido a ella, no va a pasar nada y actúa en forma normal, ¿ya? Se mantiene isotónica. Sin embargo, cuando nosotros introducimos una célula en un medio muy salado, se va a producir un fenómeno llamado crenación. Esto hace que la célula empiece a perder agua y se seca. Ahora, cuando la colocamos en un medio hipotónico, la célula va a comenzar a absorber agua, el agua va a tender a entrar, y puede provocar una explosión, que es lo que pasa con el agua destilada. Uno no puede tomar agua destilada, peligroso, puesto que esa agua puede hacer que los glóbulos rojos se destruyan. Citólisis, exploten. Cuando las células vegetales, como tienen pared celular, ojo con esto, cuando las células vegetales les pasa lo mismo, si se colocan en un medio hipertónico, ocurre que comienza un fenómeno de presión de turgencia, de plasmólisis, hipertónico. Cuando está muy concentrada, pierde mucha agua y genera un fenómeno de plasmólisis, ¿ya? Ojo con eso, hipertónico plasmólisis, se seca. Entonces todo se retrae de la pared, pero mantiene su misma forma, puesto que tiene pared. Y ahí es donde se secan las hojas, miren ahí, ¿ya? Le falta agua. Cuando están con un fenómeno de mucha agua, tienen mucha agua, las células se estiran, parecen como frescas, ¿ya? Y ese es el fenómeno de turgencia. Y aquí podemos también matar la planta, ¿ya? Ojo con eso, no hay que excederse en agua. Y cuando estamos en equilibrio, la planta se ve sana, jovial y no le pasa absolutamente nada, ¿ya? Cuando está en un medio isotónico para ella. Ahora, el transporte activo, voy a ver el primero mediado por proteínas bombas, ¿ya? El segundo lo vamos a ver en la siguiente clase. El transporte activo es aquel en donde aparece el ATP, está presente, y aquí hay una proteína que está mediando este transporte y no se alcanza el equilibrio, ¿ya? Es un transporte que actúa lentamente y por lo tanto utiliza energía. Acá nosotros vamos a dar un ejemplo que es la bomba sodio potasio que está presente en las neuronas. La neurona
tiene que equilibrar, o sea, no equilibrar, sino que mantener afuera al sodio y adentro al potasio. Por lo tanto, el sodio y el potasio que se escapen los va a tender a introducir. Por lo tanto, si el sodio entra, toma este sodio y los saca, 3 sodios, y si el potasio sale, toma 2 potasios y los entra. ¿Por qué 3 y 2? Porque el potasio es más grande que el sodio, ya en tamaño atómico. Y esto hace que siempre, y ahí aparece la estrellita, esté el ATP transformándose a ADP. Si no hay molécula energética, no hay transporte activo. Ojo con eso, ya para las evaluaciones y todo. Si hay ATP, es transporte activo. Si no hay ATP, es pasivo.